Iglesia, sé vigilante. Cuando la vez pasada me tocó compartir Ezequiel 37, que habla del valle de los huesos secos, y echábamos un vistazo al mundo y podemos entender muy bien lo que es vivir en ese valle de huesos secos, sequísimos en gran manera, porque nosotros estuvimos ahí, porque nosotros fuimos parte de ese valle. Puertas afueras de la iglesia, contemplamos la necesidad que este mundo tiene del evangelio, de la sana doctrina. Pero puertas adentro de la iglesia, muchas iglesias están necesitados del evangelio, de la sana doctrina. En el 2011 llegué a Ministerio GES, pero yo estuve desde el año 99 buscando conocer al Señor, pero lo empecé a conocer desde el año 2011 en adelante. Cuando llegué al Ministerio GES, el pastor estaba compartiendo los atributos de Dios, y fue entonces cuando empecé a conocer al verdadero Dios, entendiendo quién es Dios, quién es el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que me salvó, el Dios que ya me había salvado, el Dios que ya en la eternidad había tenido mi nombre escrito en el libro de la vida. Y fue de gran gozo para mí lo que voy a desarrollar más adelante en cuanto también a la seguridad de la salvación, cosa que voy a tratar de ir hablando de ese tema. Pero la iglesia debe ser vigilante, la iglesia debe estar atenta y despierta. El valle de los huesos secos es un retrato, amados hermanos, muchas veces de lo que es la iglesia de hoy en día. Y claro que es posible, yo lo creo así, que una iglesia pueda entrar en un proceso lento o acelerado de apostasía. Escuché por ahí que dicen que los hijos de Dios no pueden apostatar, más bien yo creo todo lo contrario. Pero no voy a entrar en ese terreno porque estoy ansioso esperando el día que el hermano Walter Rutley venga a hablar de ese tema. Me sentaré ahí con lapicera y papel para anotar todo lo que él va a compartir, porque es un tema muy, muy necesario para este tiempo, e interesante, como todos los temas que él nos trae cuando nos visita y todo tema que obviamente sale de la Escritura y es compartida. Nosotros debemos tener esa sana costumbre de tomar nota, de anotar, de escribir, para que afuera podamos compartirla, ¿no? Entonces, no todo queda en nuestra mente cuando se predica un mensaje. Es por eso que necesitamos escribir, para tener ahí registrado los temas que se comparten, para poderlo compartir allá afuera, ¿no? Como dije, creo que la iglesia necesita el evangelio. Hebreos 13, 12, no lo lea, no lo busque, yo simplemente quiero hacer un comentario de esto, del por qué creo que la iglesia debe cuidarse de la apostasía. Mirad, hermanos, ahí empieza hablándole a la iglesia, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apostasía es eso, abandonar, apartarse. Claro que los hijos de Dios no van a quedar todo el tiempo postrado, apartado y ahí volviendo otra vez a ser un valle o ser un hueso seco como antes. Claro que no, por supuesto que no. Tenemos un Dios de amor, de misericordia que nos sostiene, que nos corrige, y el buen pastor que con su callado nos vuelve otra vez a traer a el redil de las ovejas. Abandonar la verdad, amados hermanos, entrar en una sequía espiritual, de muerte espiritual, es peligroso, debemos cuidarnos. Y a lo largo de la historia nosotros vemos viendo muchas iglesias que ya han dejado de existir. Como vimos en Ezequiel 37, un valle de hueso seco no puede ser
resucitado por sí mismo, como nosotros no pudimos resucitar por nosotros mismos, sino que hemos necesitado el poder de Dios, hemos necesitado del poder sobrenatural del Dios vivo para podernos levantar. Despertar, amados hermanos, es lo que la iglesia necesita, un sacudón, un reavivamiento. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Solo Dios puede darnos ese reavivamiento, ese despertar, sacudón espiritual que necesitamos para ser una iglesia viva y activa, una iglesia allá afuera, que sea lo que realmente el Señor quiere que seamos, luz en medio de las tinieblas. Debemos brillar como luminares en este mundo, llevando lo que un día llegó para nosotros para darnos vida, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una necesidad vital, amados hermanos, para la iglesia, la sana doctrina. Porque podemos mirar para muchas iglesias y están así, como un valle de huesos secos. Iglesia que ya no predican el verdadero evangelio, amados hermanos. Vemos iglesias siendo, desgraciadamente, porque no entienden la sana doctrina, porque no les ha sido también quizás compartida la sana doctrina desde los púlpitos. Entonces haciendo alianza con el mundo, acomodados en el mundo, bailando con el mundo, muy amigos con el mundo. Iglesias que introducen el mundo dentro de la iglesia, iglesias que copian cosas del mundo, ejemplo alabanza o traducidas algunas alabanzas para el Señor supuestamente, copiando ritmos de este mundo, en fin, cosas que del mundo no podemos encontrar nada bueno y nada del mundo podemos utilizar para querer después ofrecerle al Señor, porque de hecho todo lo que el mundo tiene, por decir de alguna manera, que podemos nosotros querer copiar para traerlo a la iglesia, es algo que realmente no es limpio. Ezequiel 37:3 dice, la pregunta que el Señor le hizo a Ezequiel justamente fue, ¿vivirán estos huesos? Y él no dijo no, sino que él dijo, si tú quieres, puedes hacerlo. Es lo que quiso decir. Si tú quisieres, Señor, puedes hacerlo. Hermanos, el instrumento de Dios para resucitar ese valle de huesos secos fue primeramente la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice a su siervo, el profeta Ezequiel, profetiza. Para nosotros sería, iglesia, evangeliza. Hay un mundo que está muerto, hay un mundo que está perdido. Evangeliza. Olvídate de cuál será escogido, cuál no será. No hay un rótulo, no hay un título, no está escrito nada en la mente de los que están muertos allá afuera, a los cuales yo pueda ir directamente y compartirle el evangelio, porque este sí ha sido escogido por Dios. Dejemos de lado eso, porque eso sí, por supuesto que nos llena de gozo después cuando lo entendemos, y ellos lo entenderán después, los escogidos de Dios. Pero nosotros debemos avanzar con el evangelio y predicar el evangelio, obedeciendo la gran comisión, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, bueno, va a creer porque Dios obra con su poder y les da la fe para creer. Pero nosotros debemos avanzar llevando la palabra de Dios, así como un día llegó la palabra de Dios para nuestras vidas y pudimos cobrar vida. Instrumento que el Señor usa. Lo que la iglesia necesita no es palabra de autoayuda, la iglesia no necesita confesiones positivas, cree y un milagro va a acontecer. Determina por la fe y un milagro va a acontecer. Yo vengo de un lugar así. Todo por fe, todo es fe y todo es diablo y todo es demonio.
La iglesia necesita la sana doctrina, porque está muerta como este valle de huesos secos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y debemos evangelizar, como el hermano Paul Washer dice, debemos evangelizar aún a los evangélicos que necesitan la sana doctrina. Sin el evangelio no habrá vida, amados hermanos. Sin la palabra de Dios, un muerto no se puede levantar. Lázaro no se podía levantar hasta que la palabra de Jesucristo entró en su vida. No habrá un reavivamiento, amados hermanos, sin la predicación de la sana doctrina, sin la palabra de Dios. Segundo instrumento que el Señor ha usado en este valle de huesos secos para revivir y también para revivir una iglesia muerta es el Espíritu Santo de Dios. Me dijo, profetiza al Espíritu. Y cuando el Espíritu entró en esos muertos se levantaron. Un gran ejército llenos de vida. Y eso debemos entender, amados hermanos, de la importancia de buscar nosotros como iglesia la llenura del Espíritu Santo. Estamos, gracias a Dios, llenándonos con la sana doctrina. Busquemos también la llenura del Espíritu de Dios. Porque la iglesia no puede caminar sin el poder del Espíritu Santo. Podemos emplear técnicas, puede haber grandes edificios, hermosos templos, con lo mejor dentro, las hermosas butacas, muy buen aire acondicionado, el mejor equipo de sonido. Vengo de un lugar así, el mejor piso donde te podías peinar, pero muerto espiritualmente, por falta de la sana doctrina y por falta de la presencia de Dios. Sin el Espíritu Santo, amada iglesia, la iglesia es un museo sin vida. Solo el Espíritu Santo puede dar vida. La iglesia necesita volver a la sana doctrina. Reforma, amados hermanos, es volver a las Escrituras, es volverse a Dios. Cuando la iglesia se vuelve hacia Dios, Dios se vuelve para la iglesia. Malaquías capítulo 3, versículo 7 dice el Señor a su pueblo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amados hermanos, esto quería como introducción, recordando lo que la vez pasada había hablado de Ezequiel 37, del Valle de Huesos Secos, donde nosotros también estuvimos, conocemos lo que es estar ahí, lo que es ser secos en gran manera. Ahora quiero que vamos a la Escritura, a Apocalipsis capítulo 3, porque esto va ligado con la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Sardis. Amados, la iglesia, o mejor dicho, la ciudad de Sardis, la ciudad de Sardis era una iglesia, una ciudad que estaba allá a lo alto en la colina, una pendiente muy pronunciada, por decir, estaba allá arriba. Era una ciudad que estaba tranquila, muy confiados ellos, muy confiados en esa seguridad que tenían como tenía la ciudad de Sardis. Pero en el año 547, más o menos, antes de Cristo, esa ciudad fue saqueada por Ciro de Persia. Se dice que un soldado que estaba haciendo guardia se quedó dormido y se le cayó el casco. Necesitaba ese soldado que esté el pastor Eduardo ahí para que lo despierten. Se le cayó el casco
Y él bajó a buscar el casco pensando que nadie lo veía. Y bajó por un sendero secreto. Pero alguien lo estaba viendo. Alguien lo estaba viendo. Y fue así como ese soldado escaló. Y es así como el ejército de Ciro escaló y entró por el único lugar que podía entrar. Y saqueó la ciudad. Esa ciudad que estaba tranquila y confiada. Se le cayó el casco al soldado. Debemos tener cuidado nosotros con el yelmo de la salvación, que es lo que cubre nuestra cabecita y nuestros pensamientos. Se durmió. En el año 215, más o menos antes de Cristo, la ciudad de Sardis volvió a ser saqueada, esta vez por Antíoco. Antíoco III, no el loco que sacrificó el cerdo, pero del mismo palo. Y fue saqueada nuevamente la ciudad de Sardis. Entonces la ciudad de Sardis, que tenía esa aparente tranquilidad, 2 veces fue saqueada. Vamos al capítulo 3, Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, amados hermanos, la iglesia de Sardis podía comprender muy bien estas palabras de Jesús. Sé vigilante. Podían comprender muy bien esto. No te duermas. Ya tienen una mala experiencia. No te duermas, iglesia. Sé vigilante. Entonces, por no vigilar, nosotros, por no vigilar también nuestra vida espiritual, corremos el riesgo de ir deslizándonos, apartándonos, enfriándonos. Una iglesia muerta. La historia ahora se estaba repitiendo dentro de la iglesia, amados hermanos, de lo que había vivido esa ciudad. Esa confianza que ellos mismos ahora, la iglesia lo vivía también confiando mucho en ellos mismos, y así vino su derrota. Debemos tener cuidado, amados hermanos. ¿Cuándo es que una iglesia precisa un reavivamiento, amados hermanos? Veamos algunas lecciones de eso. Necesita un reavivamiento cuando el fervor espiritual se está apagando. Es por eso que venía hablando, insistiendo y diciendo, porque yo tengo ese cuidado, ese temor de hacer las cosas de forma mecánica. Ya estoy acostumbrado porque sé lo que tengo que hacer. Cuidado, amados hermanos. Cuidado que nos convirtamos en religiosos. Ir apagándonos, enfriándonos, haciendo las cosas de forma mecánica. Debemos tener ese cuidado. Necesita la iglesia un reavivamiento y solo Dios puede traer eso. Y si Dios viene hablando, es por algo. Aviva el fuego, ¿se acuerda? Aviva el fuego. Sopla el fuego. Atiza el fuego.
para que no se apague. Aunque la iglesia persista en la sana doctrina, igual corremos el riesgo de ir acomodándonos, enfriándonos. Porque vemos, amados hermanos, que esta iglesia, la iglesia de Sardis, no hay ninguna denuncia del Señor Jesús para esta iglesia de problemas de doctrina. No hay ahí el problema de falsas doctrinas. O de la profetisa Jezabel, no tienen la influencia de los nicolaitas, ni la doctrina de Balaam. Ninguna herejía estaba rondando esa iglesia, ni presión política, ni religiosa, nada, tranquilos, muy tranquilos. Y es un peligro cuando está todo muy calmo, muy tranquilo. Veamos desde el versículo 1 al versículo 4, volvamos a leer lo que Jesús habla de esta iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Lo que has recibido, lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí el Señor, amados hermanos, como un gran médico, Él da el diagnóstico a esta iglesia. Y en el versículo, como hemos leído, versículos 2 y 3, el remedio. En el diagnóstico vemos 3 problemas, 3 cosas negativas y una positiva. Primer problema, amados hermanos, lo que hemos leído: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive y estás como muerto. Primer problema. El Señor, sin anestesia, sin rodeo, va directamente al grano, directamente al problema. No ahí suavizando un poco la cosa como nosotros a veces pretendemos hacer. Directamente va al problema. Iglesia, estás muerta. Tiene vida biológica esa iglesia, van, vienen, hacen cosas, pero eran como zombies espirituales. ¿Cómo vivíamos nosotros en este mundo? Como zombies. 0 Dios, 0 evangelio. No, ellos tenían el nombre de que vive, la reputación de que estaban vivos, pero en realidad la realidad era otra. Parecía ser una iglesia viva pero solo tenían el nombre de que vives, como dice el Señor. Pero estás muerta. Bíblicamente, amados hermanos, bíblicamente hablando, ¿qué es una persona muerta? Una persona que puede tener éxito, fama, riquezas, pero no es una persona convertida. Entonces está muerta en delitos y en pecado, como dice Efesios 2. El hombre en su estado natural está muerto, y bien muerto, en delitos y en pecados. Y como dije, solo Dios puede resucitar un muerto con la palabra, con su espíritu. Podemos decir que esta iglesia podemos ver esta iglesia como un cementerio, amados hermanos. Me ha tocado este fin de semana porque ir al cementerio por el fallecimiento de mi suegro este domingo. Meditaba después en todas estas cosas mientras preparaba el mensaje. Ese silencio sepulcral, ese silencio y esa paz que tiene el cementerio.
Y una iglesia que está en silencio, que tiene aparentemente esa paz. No es la paz de Cristo, es la paz del cementerio. Nadie se mete con los muertos, no hay pelea entre ellos. Adentro hay tranquilidad porque no se están peleando entre ellos, nadie le tira la basura para el vecino, no hay ningún conflicto allá adentro, ¿no? Y la iglesia que no es perseguida, la iglesia que no tiene ningún problema, ¿será que estamos así tan muertos? Yo me gozo mucho por esta iglesia que está avanzando con la evangelización. Gracias a Dios por eso, los grupos de oración en la casa. Gracias al Señor que nos está despertando, porque ya vino el Señor capacitándonos con la sana doctrina. Como el Señor Jesús hizo con sus discípulos, no los escogió a los 12 y ahí nomás los mandó a compartir el Evangelio, no, los capacitó, les enseñó el mejor maestro que tuvieron ellos. Pero después ya están capacitados, ya entienden lo que es el Evangelio, ya entienden para qué vino Cristo. Entonces, de 2 en 2, vayan y compartan el Evangelio. Gracias a Dios por eso. Entonces, tengamos cuidado de no tener esa paz del cementerio. Y el Señor les hizo saber a esta iglesia que estaban a punto de ser sepultados. Veamos lo que dice Mateo 23, del 27 al 29. Hermoso como el Señor directamente va a tocar, así sin anestesia, sin mucho rodeo, directamente al grano. Mateo 23, 27, San Mateo 23, 27, el Señor dice, Mateo 23, versículo 27, el Señor, esa expresión, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, religiosos hipócritas, porque sois semejante ¿a qué? A sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y le agregamos religiosos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Ay de vosotros, religiosos, están muertos. Escribas y fariseos hipócritas, están muertos. Fuertes palabras, amados hermanos. Fuertes palabras del Señor. ¿Qué piensa el Señor de ti, amada iglesia? ¿Cuál es la realidad de tu corazón? ¿Qué piensa el Señor de nosotros? ¿Cuál es la opinión que nuestro Señor Jesucristo tiene de nosotros como iglesia? Examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. ¿O nos conocéis a vosotros mismos? Nosotros podemos engañar a todos, amados hermanos, pero no podemos engañar al Dios de la iglesia, al dueño de la iglesia. No lo podemos engañar. Entonces, el Señor sabe todas las cosas y nos está amonestando, exhortándonos, hablándonos para que la iglesia se despierte, esté activa, no esté dormida, no se acomode, no se enfríe, no se muera espiritualmente. Debemos tener cuidado con enfriarnos y descuidando las cosas espirituales. Y comienza así, de a poco comienza ese enfriamiento espiritual, amados hermanos. Y Dios, que llega siempre a tiempo, está advirtiendo sobre este peligro. El Señor le dijo a Josué, amados hermanos, no
temas ni desmaye, que nunca se aparte este libro de tu boca. Ya dijimos que los muertos son despertados por el poder de la palabra de Dios. Entonces, para que no te mueras espiritualmente, la palabra de Dios no debe escasear, no debe faltar. Josué, la palabra nunca debe faltar en tu boca. Y la boca habla de lo que está lleno el corazón. Si en mi corazón no está lleno de la palabra de Dios, ¿qué va a hablar mi boca? Y es así como nosotros podemos ver si esa persona realmente es una persona de Dios, si es una persona que está realmente viva por lo que habla, amados hermanos. Si todo el tiempo habla de fútbol, todo el tiempo de política, todo el tiempo de películas, eso sale por la boca, entonces el corazón está lleno de eso. Si tu corazón no está lleno de la palabra, de la sana doctrina, si tu corazón no está lleno de Dios, entonces por la boca va a salir lo que realmente está lleno tu corazón. No le dijo el Señor a Josué, Josué, nunca se apartará de tu corazón o de tu cabeza la palabra, sino de tu boca. Y si la palabra está llena o el corazón está lleno de la palabra de Dios, es lo que va a salir naturalmente por la boca del creyente. Josué, no desmayes. Josué, ahora es contigo, Josué. Moisés ya murió. Ahora es contigo. Levántate. Levántate ahora, Josué. No desmayes. Y qué hermosa promesa que el Señor le hace. Y es nuestro Dios, es el mismo Dios. No desmayes. Dice, de día y de noche debes meditar en Él, le dijo el Señor, pero debes esforzarte y ser muy valiente, porque ser un hijo de Dios, gracias a Dios por eso, pero ser un siervo de Dios ya requiere de ser esforzado y ser valiente. No es para cobardes, no es para cobardes estas cosas. Es para los que se esfuerzan y son valientes. ¿Y sabe cuál es aquel que es valiente? Aquel que se postra delante del Señor, aquel que mira la cruz, aquel que dice Señor y se declara en bancarrota espiritual y busca en el Señor las fuerzas. Fortaleceos en Él, Señor, y en el poder de su fuerza. Y entonces podrás levantarte de ahí con esa fuerza y con el poder que da el Espíritu Santo y con la sabiduría que viene por la palabra de Dios, para que cuando salgas sepas lo que tienes que decir. Porque el mundo necesita la palabra de Dios, como la iglesia también necesita la palabra de Dios, que es la única que da vida a los muertos. Debes esforzarte y ser muy valiente. Y dice, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Para que el pueblo de Israel entendiera realmente, o para que la nueva generación, porque los viejos quedaron postrados ahí en el desierto por desobediente, pero para que la nueva generación de ese pueblo pudiera entrar a la tierra prometida, necesitó Deuteronomio. Necesitó otra vez que Moisés les recordara la ley, les escribiera la ley para que ellos cuando entren a la tierra prometida llevaran la palabra de Dios en su mente, en su corazón. Pero ¿qué pasó? Se apartaron, descuidaron, se apartaron de la palabra de Dios, obviamente se apartaron de Dios. Y antes de entrar el pueblo, cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra prometida, Dios le dice a Josué, no se aparte de tu boca este libro de la ley, medita de día y de noche, esfuérzate y sé valiente, lleva a este pueblo, pero que no deje de lado la palabra. Después ya entramos al otro libro, Jueces. Y Jueces dice 2 veces.
y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es consecuencia de no tener la palabra de Dios morando en la mente, en el corazón y saliendo por su boca. Cuidado, iglesia. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo opino que entonces cada uno va a hacer lo que bien le parezca, porque claro, la palabra de Dios ya quedó allá, la Biblia y el calefón. Ahí, lleno de tierra. La iglesia Sardis es un ejemplo de todo esto, amados hermanos. Una iglesia muerta. Pero había algunos en esta iglesia que eran la excepción, amados hermanos. Versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unos pocos. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, dice el Señor, porque son dignas. Vemos, hermano, aquí que no todo estaba perdido en esa iglesia. Todavía el Señor no había cerrado esta iglesia, no quitó su candelero de su lugar, como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Por eso debemos orar, amados hermanos, por esos también que se fueron y buscarlos, porque quizás son ovejitas descarriadas. Hay que buscarlos, ¿sí? Hay que buscarlos. Por ahí escuché que, bueno, no voy a entrar en ese terreno, pero yo creo que sí, que hay que buscarlos. Hay que sentarse, hay que tomar tiempo y compartirles la palabra. No sabemos si Dios los traerá de nuevo para que sigan escuchando la palabra de Dios, pero es nuestro deber. Santiago capítulo 5, leamos Santiago capítulo 5, está cerca, ahí retroceda. Santiago capítulo 5, versículo 19. Santiago 5, 19 y 20. No le está hablando el apóstol Santiago al mundo, sino a la iglesia. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, hay una tarea para la iglesia, hay una tarea para nosotros, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa multitud de pecados que este hermano está allá afuera cometiendo. Bueno, hay tarea, amados hermanos, hay tarea. Debemos buscar a esos hermanos, o debemos buscar a esas personas que un día estuvieron aquí escuchando la palabra y volverles a dar oportunidad para escuchar el Evangelio. ¿Cómo sabremos si son escogidos de Dios? Bueno, va a depender cómo reaccione. Y después podemos decir, bueno, no, el otro no iba, le sale por otro. Me dijo que iba a ir el domingo, no apareció. El otro domingo tampoco apareció. Me enteré que no va a ninguna iglesia. Entonces, hermano, ahí no insista. Ahí ya deje de dar perla a los cerdos. Pero ¿cómo sabemos que esa persona realmente va a ser atraída con cuerdas de amor a la presencia del Señor? Si la iglesia está muerta, dormida, la palabra, alimentándonos con la palabra todo el tiempo, engordando todo el tiempo con la palabra de Dios, pero allá afuera no la compartimos. Busquemos a esas personas, visitemos a esas personas, evangelicemos a todos aquellos que el Señor nos ponga delante, para que le hablemos la palabra de Dios. Otra cosa negativa que vemos, si algunos no mancharon sus vestiduras, quiere decir que otros, en gran mayoría, sí mancharon sus vestiduras. Si estos eran dignos, amados hermanos, la mayoría no lo era. Quizás el mundo los atrapó con sus tentaciones, quizás. Santiago 1:27 dice, Santiago 1:27, la religión pura, no lo busque, la religión pura y sin mácula
es guardarse sin mancha del mundo. Esa, dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula es guardarse del mundo. Apartaos del mundo, dice el propio Santiago también. No seáis amigos del mundo. No estés ahí bailando todo el tiempo con el mundo, todo el tiempo. No estés bailando con el mundo, no te estés ahí divirtiendo con el mundo, envolviéndote en ese sistema mundano, antibíblico y diabólico. ¿Qué haces ahí? Si dices que eres creyente, eres cristiano y te sientes cómodo en el mundo, pregúntate, ¿soy de Dios? ¿He nacido de nuevo? ¿Soy una nueva criatura? Si haciendo eso digo que soy una nueva criatura, ¿cómo habrá sido la vieja criatura? Examinaos a vosotros mismos, amados. Puede pasar de que por ahí nos enfriamos de tal manera y empezamos a deslizarnos, pero el Espíritu Santo a sus hijos no los va a dejar en ese ambiente mucho tiempo. Porque no hemos sido resucitados para vivir como el mundo, sino para vivir en el mundo. Nos ha dejado el Señor para compartir el Evangelio. Debemos ser sal y luz en este mundo. Y la iglesia de Sardis, nadie la perseguía. ¿Sabe por qué? Tenía tranquilidad. Porque estaba muerta. Porque estaba muerta. Primero vimos, tienes nombre de que vive y estás muerto. Segundo vimos, mancharon sus vestiduras. Y tercera cosa negativa, que dice el versículo 2 al final, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amados, no es la cantidad de las obras que podemos hacer, es la calidad con la cual hacemos lo que Dios nos manda hacer. ¿Cuál es la motivación con la que hago las cosas? Lo que haces, hermano, ¿lo haces con pasión? Cuando llevamos el Evangelio, servimos al Señor, pero ¿lo haces con pasión? ¿Lo haces de corazón? ¿O simplemente quiero formar parte del grupo y me gusta salir con los chicos a la calle, formando parte de este grupo? Debemos hacer las cosas con pasión, de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así vivimos, así trabajamos. En el mundo, allá en lo secular, trabajamos para Dios. Por eso debemos hacer las cosas de la mejor manera. Y cuanto más, cuando me involucro en un grupo para salir a evangelizar, lo estoy haciendo para el Señor. Él es el patrón. Él es el Señor. Y yo soy su siervo. Y voy a dar lo mejor. Y no es la cantidad, es la calidad con la que yo hago las cosas. Aunque sea poco, aunque sea, salí y conversé con una persona, pero me tomé el tiempo porque esa persona me dio pie, qué lindo. Y me tomé el tiempo para hablarle la Escritura. Y se me fue el tiempo porque teníamos 2 horas para evangelizar, no importa. Has hablado con esa persona, la palabra de Dios no vuelve vacía. Será para salvación o será para juicio, pero el Evangelio algo va a producir. No es. Y nosotros, yo sé de eso porque cuando salíamos nosotros en el falso Evangelio, queríamos acaparar todo, las tenias, por ejemplo. Y claro, había que folletear como si invitáramos personas a una pizzería, ¿no? Y había que terminar con todas las tenias. Eso no es evangelizar, amados hermanos. No es cantidad, es sentarnos con una persona. No con la intención de llevarlos a la iglesia, sino llevarlos a conocer a Cristo. Eso es evangelizar, compartirles el Evangelio. Orar por esa persona, escucharla a la persona y que la persona te escuche. Que escuche a Dios, que la palabra de Dios salga de tu boca.
Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, no las que yo invento, no las que yo hago. Dios preparó de antemano para que la iglesia ande por esas obras, por esa oportunidad que Dios le da a los hijos de Dios para compartir el evangelio. Pero son las obras que Dios ha preparado. Y yo debo en obediencia caminar haciendo las obras que Dios quiere. ¿Qué cosa positiva podemos ver? Podemos ver que aquí hay un remanente fiel, amados hermanos, que se guardaron del mundo. El Señor Jesús dice, andarán conmigo. Andarán conmigo. La pregunta, ¿con quién caminas en este mundo? ¿En este mundo caminas con el mundo, como el mundo o con Cristo? Aquí vemos dos grupos, amados hermanos. ¿En cuál de los dos grupos estamos? Los que caminaban con Cristo eran dignos, pero no eran dignos por sí mismos, amados hermanos. Somos dignos porque estamos en Él. Él es el digno. Por Jesucristo, Él nos hizo dignos. No por nosotros mismos, sino por estar buscando la santidad, buscando seguir las pisadas del buen pastor. Es lo que debemos hacer. Y el Señor, después de mostrar el problema, da en su gracia y misericordia el remedio, como lo que es un Dios de amor. En los versículos 2 y 3 vemos 5 mandatos, amados hermanos. Imperativos, mandamientos de Dios. Sé vigilante, sé vigilante. Afirma las cosas que están para morir. Tercero, acuérdate de lo que has recibido y oído. Cuarto, guárdalo. Quinto, arrepiéntete. Jesús quiere con estas palabras avivar, despertar, restaurar una iglesia muerta. No todos estaban muertos, gracias a Dios. No todos estaban muertos dentro de Sardis. Y estaban así muchos porque se descuidaron la palabra de Dios. Y comienza con el remedio, sé vigilante. El Señor en Lucas 22:46 dijo, ¿por qué dormís? A sus discípulos, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cuidado, amado. No te duermas espiritualmente hablando. Orad y velad. Orad y velad, vigilad. Ya hemos dicho, el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Tenemos lucha, sí, tenemos lucha. La iglesia no puede estar dormida, estancada, no puede estar quieta. Tenemos enemigos y son espirituales. Y a enemigos espirituales las armas deben ser espirituales. No debemos descuidar la armadura de Dios. Calzarnos con la armadura de Dios. Por tanto, dice el Señor, mirad, vigilad. Mire lo que dice para nosotros, Hechos 20:28. Digo para nosotros, lo que pastoreamos la iglesia del Señor. Hechos 20:28, y esto es para todos, ¿no? 20:28 de Hechos. Hechos 20:28. Lo que el Señor dice acá. ¿Cuánto más debemos estar vigilantes nosotros que tenemos esta hermosa responsabilidad de pastorear la iglesia? Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para el propósito, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
La iglesia es de Cristo. Él la ganó, Él la compró con un precio muy alto. Entonces, ustedes deben estar vigilantes. Deben cuidar la iglesia. Debemos cuidar la iglesia. Debemos estar vigilantes. Debemos tener ese celo que nuestro Señor Jesucristo tuvo por la iglesia. Movido por el celo, es que corrió a todos los que estaban haciendo su negocio dentro del templo. Ese celo debe estar en nosotros como siervos de Dios. Versículo 29, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No hay ninguna misericordia en los enemigos. No perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí sale el evangelio falso, amados hermanos. Entre vosotros habrá quien hable. Y nosotros debemos hablar la palabra de Dios, el evangelio, la sana doctrina. Porque los enemigos también hablan. El diablo también habla, también evangeliza. Cuidado. Gracias a Dios que el que tiene la sana doctrina puede filtrar muchas cosas y apartarse de lo que es lo falso. Ustedes que están vivos, nosotros que estamos vivos, debemos entonces despertarnos, avivarnos, atizar el fuego, avivar el fuego para que no nos enfriemos. ¿Se acuerda el soldado que se le cayó el casco? Cuidado, amados hermanos, es una de las partes de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación. Debemos proteger nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Llenemos nuestra cabecita, nuestro corazón, nuestros pensamientos con la sana doctrina, con la palabra de Dios, para que nada entre ahí a contaminar nuestra mente. Acuérdense de lo que han recibido y oído, dice el Señor. No te olvides de la sana doctrina. La palabra de Dios es la que produjo vida, iglesia. Entonces vivamos por la palabra de Dios. Vivamos el evangelio. Velad, porque vendré como ladrón, dice el Señor. De repente vendré como ladrón. Versículos 5 y 6, hermanos, podemos ver las promesas. Hemos visto el diagnóstico, hemos visto el peligro, el remedio, hemos visto el peligro, hemos visto ese diagnóstico del Señor, el remedio del Señor, las promesas del Señor. Ahora, en versículos 5 y 6 dice, el que venciere, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 cosas, amados hermanos, 3 cosas hará el Señor con los vencedores. Serán revestidos de vestiduras blancas, no serán borrados sus nombres del libro de la vida y sus nombres serán reconocidos delante de Dios y delante de sus ángeles. Una promesa para el que venciere. Todos aquellos que fueron nacidos de nuevo, amados, perseverarán hasta el fin. No para ser salvos, sino que perseveramos porque ya fuimos salvados por Dios. Perseveramos en la gracia, perseveramos en la doctrina, en la sana doctrina, perseveramos porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha salvado, por eso podemos perseverar hasta el fin. Pero debes perseverar bíblicamente, amados hermanos, en obediencia.
no solo es participar de las reuniones, amada iglesia. Porque dije, no, cuidémonos de no hacer las cosas de forma mecánica, de decir, bueno, yo, el domingo para mí es sagrado. No, yo el domingo a la iglesia. El domingo a la iglesia, sí o sí, soy fiel todos los domingos. ¿Y qué onda durante la semana? Allá afuera. ¿Qué tal durante la semana? O durante la semana, lunes, martes, miércoles, todos los días yo me levanto, hago lo que tengo que hacer y voy directo al trabajo. Y el domingo ya agarro la Biblia, les doy una sacudida y a la iglesia. Eso es todo. Eso es estar muerto, amados hermanos. Y más muerto aquel que se levanta domingo, se levanta lunes, martes, de lunes a viernes, 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar, ahí el domingo se queda dormido, no pude ir a la iglesia, estaba cansado. Uy, amada iglesia, para el Señor me duermo, para ir a alabar al Señor. Este es el día del Señor. Si en el día del Señor, que el Señor ha hecho que este día yo pueda ir a alabarlo y a darle las gracias, porque durante la semana he tenido las fuerzas que provienen de Él, el trabajo que Él me da y todo lo que Él me da. ¿Cómo no ir a la iglesia el día domingo? ¿Por qué? Bueno, me dormí. Es normal, Dios sabe que estaba cansado. Excusas. Ahí podemos ver una iglesia muerta. Ahí podemos ver una persona muerta espiritualmente. No ora, no lee la Biblia. Pero sí la leo en la iglesia, claro. No ora, no lee la Biblia, no congrega, no evangeliza. Entonces, ¿quiere ver una persona más muerta que esa? Somos soldados de Cristo. Dice el servicio militar. El pastor Pepe sabe de eso. No hacíamos lo que nosotros queríamos, no nos levantamos a la hora que se nos daba la gana. No desayunábamos cuando más o menos tenía hambre. No, hay un orden, hay una disciplina, hay sumisión, hay respeto, hay obediencia. ¿Cómo no vuelve el servicio militar? Dicen mucho. Bueno, si esa fuera la solución, que vuelva, pero y nosotros somos soldados de Cristo. Y claro, como Él no está para hacer que hagamos salto rana, carrera mar, cuerpo a tierra, entonces, ya cuando esté el sol brillando, cuando esté lindo, cuando no haga tanto frío, ya voy a empezar a congregar un poco más. Eso es ser una iglesia muerta, amados hermanos. Cuidado, no nos deslicemos, no deje que el fuego se apague. Dios quiere una iglesia viva, activa. Y cuando hablamos de iglesia no es solo la congregación, es la iglesia de Cristo. ¿Qué hago? Bueno, hay personas que leen esto y dicen esto que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y hay personas que dicen, ¿visto? Y eso es lo que yo aprendí también. ¿Viste que se puede borrar el libro de la vida? El nombre del libro de la vida. Cuidado, no vas a perder tu salvación. Y claro, hay que evangelizar y hay que dar el diezmo. Y claro, estaba tan temeroso que daba el diezmo, iba a evangelizar y hacía todas esas cosas de forma mecánica y lo hacía. ¿Por qué? Porque bueno, no vaya a ser que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Esto es una afirmación de Cristo, amados hermanos. Esto es promesa de Cristo para el vencedor. Ha vencido la muerte porque Jesús venció por nosotros. Entonces eres un hijo de Dios. Y esas son promesas de Dios. Vestiduras blancas, santidad completa, la justicia de Cristo, revestidos de la justicia de Cristo. Y su nombre no será borrado del libro de la vida. Es una afirmación de parte del Señor que nos trae gozo, consuelo de saber que a pesar de lo que somos, nuestros nombres ya fueron escritos. Ya fueron escritos en el libro de la vida. Y el Señor no está diciendo, bueno, excepto que vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo te portas, vamos a ver si haces las cosas para que así yo no borre tu nombre del libro de la vida. Amada iglesia, ¿sabe que me trajo
me trajo mucho en este sentido, porque como digo, hacía las cosas por temor. Pero qué gran gozo fue para mí estudiar a Pedro, el apóstol Pedro. Si alguien tuvo o hizo mérito para que su nombre fuera borrado del libro de la vida, es Pedro, ¿o no? ¿O no? Pero el grande amor de Cristo lo restauró. Cristo apareció como aparece siempre a tiempo el Señor. ¿Y qué hizo el Señor con Pedro? Tuvo un trato personal con él. Lo restauró y lo restauró en su ministerio. Y vaya que hizo mérito para que su nombre fuera borrado del libro de la vida. Esto no es una licencia para pecar, amados hermanos. Cuidado, iglesia. Esto no es que, bueno, sí, la verdad que Pedro hizo esto, negó al Señor y esa apostasía momentánea ahí que se deslizó y lo llevó a todos los otros también, porque él dijo, me voy a pescar, y los otros dijeron, claro, él era el líder, el que influenciaba en el resto. Entonces los otros dijeron, bueno, nosotros también nos vamos a pescar, nos vamos a volver a nuestro antiguo oficio. Y Jesús aparece. A todos ellos que lo abandonaron al Señor en la crucifixión, a ellos, cuando el Señor le aparece, desde la playa no les grita traicioneros, sino que los llama hijitos. ¿Tenéis algo de comer? El Señor apareció en el momento justo, como aparece en el momento justo para hablarle a la iglesia. Hijitos míos, ese es el grande amor de Cristo. Bien podría haberle dicho, quizá nosotros diríamos eso, manga de traicionero, me han dejado solo, ¿no? Pero Él aparece con ese amor, el amor de Dios. Y a Pedro se dirige, y a Pedro, porque Pedro era el líder, porque Pedro fue preparado por el Señor para eso, el que influenciaba al grupo. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Qué gran gozo trajo a mi corazón ver el grande amor de Dios y que nuestra salvación no descansa en mí, en lo que yo hago, en lo que soy, sino en Dios, en lo que Él es, que en esencia es amor. Y mi vida, mi alma está en sus manos. Y qué gran gozo fue para mí leer de otra manera la Escritura, como antes no la había entendido, y menos el libro de Romanos, porque ahí en la iglesia falsa, el libro de Romanos no hace falta leer mucho ese libro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay. Nada que nos puede separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, nada, no hay ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Ninguna cosa creada. Entonces eso trajo gran gozo a mi corazón. Y ya cuando salgo a compartir el Evangelio, llevo con ese gozo en mi alma la palabra de Dios que me salvó. Ya no voy por el temor que Dios va a borrar mi nombre del libro de la vida. Ya no voy con ese miedo. Ya no traigo el diezmo a la iglesia porque el Señor dice que los ladrones no entrarán al reino de Dios, porque para ahí lo llevan lo falso. Ya traigo mi diezmo y mi ofrenda por gratitud al Dios que me salvó y porque la iglesia tiene que ser sostenida. Todo lo hacemos por amor y andamos en las obras que el Señor ha preparado de antemano. Él preparó las obras y nosotros debemos caminar guiados por el Espíritu Santo. Amada iglesia, no debe faltar la palabra de Dios, nunca. Gracias a Dios que nos ha dado la sana doctrina. Gracias a Dios porque su Espíritu Santo es el que nos regeneró. Y Dios es amor. Dios es amor. Demos gracias al Señor por ese grande amor. Amado Padre, queremos agradecerte por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos sostienes, Señor, día a día. En el hueco de tu mano está la iglesia.
Nuestras vidas están en tus manos, Señor, en las manos del Padre, en las manos del Hijo. Y nada nos podrá separar del Señor, porque Él es el que nos sostiene a pesar de lo que somos. Esa obra que tú has comenzado en nosotros, Señor, tú la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Descansamos en esa palabra, descansamos en esa promesa, descansamos en este entendimiento que tú nos das, Señor, de que veremos tu rostro cuando estemos en la nueva Jerusalén. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por exhortarnos, Señor, a no deslizarnos, a no acomodarnos, a no ser como la iglesia de Sardis, que estaba acomodada, que no había ningún conflicto porque estaba muerta. Entonces, Señor, reavívanos, aviva tu iglesia y ayúdanos a avanzar conforme a tu voluntad y viviendo para tu gloria. Eso te lo pedimos, amado Padre, en el nombre que está por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, amada iglesia.